Hola, bienvenidos. Le damos un saludo al profesor Gonzalo Armiento Hernández, quien nos visita desde México. Es abogado, es investigador, notario público, miembro de la Asociación del Sistema Internacional de Investigadores, profesor a tiempo completo en la Universidad de Sinaloa. Nos visita en el marco de las cuartas Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo que se realizan en Quito, Ecuador, y nos va a hablar sobre el debido proceso y el juicio contencioso administrativo. Pues muchas gracias por esta invitación, estoy muy agradecido, sobre todo muy impresionado por las instalaciones y por el nivel académico de esta gran universidad. Muchísimas gracias. Para comenzar, profesor, cuéntenos, ¿qué es el debido proceso? Bueno, el debido proceso significa que todo proceso o procedimiento jurisdiccional, esto es, en donde hay dos partes, demandado y demandante, debe de ser justo, cumplir con los mínimos requerimientos que marcan las convenciones internacionales. En este caso, a América Latina le corresponde cumplir con el Tratado Interamericano de Derechos Humanos, que se firmó en Quito y que México es uno de los firmantes. Entonces, en síntesis, debe de ser un proceso justo para que tenga como característica que cumple con el debido proceso. Muy bien, considerando que en la jurisdicción contencioso administrativo, por una parte está el Estado y por otro lado está el ciudadano administrado, ¿por qué es importante el debido proceso en la jurisdicción contencioso administrativa? Bueno, resulta muy importante porque como en todo proceso hay dos partes, el demandante, o sea, el que ejerce la acción, y el demandado. Pero aquí, curiosamente, el demandante se encuentra en un nivel de subordinación al demandado, porque está demandando al Estado. Eso quiere decir que si siguiera en ese nivel de subordinación, entonces no sería justo el proceso. De esta manera, para que sea justo el proceso, primeramente debe de cumplir con un principio, que es el de igualdad de las partes. Pero por otra parte, hay un juzgador. En mi país es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aquí es el contencioso administrativo. Ese juzgador también debe de ver de forma igual a las partes, tanto al demandante como al demandado. El juzgador no debe de irse por la autoridad de ninguna manera, porque entonces ya estuviera rompiendo con el principio de estricto derecho. Pero para que el juzgador vea de igual manera tanto al demandante como al demandado, debe de cumplir con dos principios fundamentales, que es la oralidad y la inmediación. La oralidad, que significa que el juzgador debe de estar en la audiencia oyendo a las partes, cuáles son sus puntos de vista, el por qué me estás cobrando estas contribuciones, el por qué me negaste esta licencia, el por qué me suprimiste o me cancelaste esta licencia, en fin, una serie de actos administrativos que deben de ser juzgados por una persona que yo conozca como administrado y que esté cerca de mí, no que esté en forma lejana y ni siquiera conozca el rostro del juzgador. Es por eso que resulta de suma importancia el debido proceso en el derecho administrativo, pero además porque estamos ante la presencia de un derecho humano, que la administración pública se ha negado a reconocerlo. En la Unión Europea, ya en los tratados de la Unión Europea, ya se reconoce a la buena administración como un derecho humano que tiene que ver con la equidad, que tiene que ver a que a cualquier ciudadano o habitante de cualquier territorio se le trate igual por la administración pública. En países latinoamericanos, en la gran mayoría, todavía este derecho humano no se reconoce como tal. Y es por eso que resulta de gran importancia que aunque no esté reconocido como tal el derecho humano a la buena administración, cuando menos si hay un litigio entre administración pública y administrado, que se cumpla con el debido proceso. Normalmente los estados declaran como fundamental un derecho cuando hay constantes vulneraciones del mismo y lo declara como fundamental para garantizar una mejor protección de este derecho. ¿Se puede decir que se aplica en nuestros países, en Latinoamérica, en la experiencia mexicana, se aplica el debido proceso? Yo puedo hablar obviamente de la experiencia mexicana. Tenemos un tribunal que es un tribunal de justicia administrativa. Ese tribunal es un tribunal que nace con un presidente que ha sido muy querido por los mexicanos,
que es Lázaro Cárdenas, un presidente con una gran visión de apoyo a la ciudadanía. Y se ha venido modificando, nace como Tribunal Fiscal de la Federación, ya después de que los académicos consideran que no debe de haber un tribunal administrativo y un tribunal fiscal, ya se convierte en tribunal administrativo. Y desde esa época se ha venido respetando el debido proceso, con excepción de que no ha habido oralidad. Allí en el Código Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo habla solamente de procedimientos escritos. Inclusive hay un procedimiento en línea que se puede hacer mediante los sistemas cibernéticos, Internet, el cual yo lo critico porque aquí la inmediación nunca se podría dar. Sin embargo, ya hay una reforma muy importante, incipiente, pero cuando menos estamos siguiendo un camino que es el camino correcto, que ya se estableció un juicio que es el juicio de fondo, en donde ya va a haber audiencia oral. Mientras no haya una audiencia oral y mientras no haya inmediación como principio dentro del procedimiento contencioso administrativo, no podremos decir que se cumple a cabalidad el principio de estricto derecho. Muy bien, quiero hacer una pregunta un tanto técnica. Si hablamos de los procedimientos y los recursos en sede administrativa, estamos hablando de que el ciudadano administrado le está pidiendo a la administración que corrija o que le conceda algo. Pero si ya estamos a nivel de contencioso, no sé, estamos hablando de que el Estado es una parte, el administrado es otra, y por tanto hay un juez que debe dirimir un conflicto entre las partes. Esto implicaría que no existe una relación de poder entre el Estado y el administrado cuando estamos en un proceso contencioso, pero sabemos que se llega a esa instancia porque ya hubo un procedimiento administrativo en el cual el ciudadano administrado no fue escuchado. En esa medida, ¿cómo el debido proceso le garantiza al ciudadano administrado que va a haber un debido proceso y que va a ser escuchado y que su petición de alguna manera va a ser tramitada de manera justa? Sí, en principio el tribunal que resuelva en sede jurisdiccional ya un litigio entre el administrado y el administrador debe ser un tribunal autónomo. No podemos pensar que el presidente de la República o del país de que se trate sea el que imponga a los magistrados o a los jueces, porque en ese supuesto ya no estaríamos hablando de un tribunal imparcial. De esta manera, lo que menos debe de intervenir para la designación de los integrantes de este tribunal es el presidente o el ejecutivo. Por otra parte, no basta que sean nombrados por un tercero, que puede ser por el propio Poder Legislativo, los magistrados, sin intervención del Ejecutivo. Desgraciadamente en México el Ejecutivo todavía es el que propone y el Legislativo es el que designa. No debe de actuar el Ejecutivo en ninguno de los pasos de designación de los magistrados. Pero por otra parte, también ese tribunal, para que sea imparcial, para que sea justo, no solamente debe ser autónomo en cuanto a la decisión de la designación de sus integrantes, sino debe de tener un presupuesto propio, un presupuesto que no esté dentro del proyecto del presupuesto o de los ingresos o del presupuesto de egresos del Ejecutivo o del Legislativo, sino que sea un presupuesto que ya lo tenga predeterminado el propio tribunal, porque también puede ser un medio de control del Ejecutivo para que las decisiones de este tribunal contencioso puedan inclinarse evidentemente a favor del Ejecutivo. En el Ecuador tenemos un Código General de Procesos que tiene una vigencia realmente corta y la innovación fue precisamente la oralidad. Entonces, para finalizar esta entrevista, quisiera consultarle qué recomendación nos daría a nosotros, los ecuatorianos, a nuestra administración pública, a nuestra administración de justicia, de cómo aplicar la oralidad en debida forma para que sea una garantía del debido proceso. Sí, en principio que no haya simulación. Desgraciadamente muchas veces las leyes dicen que se debe de realizar tal o cual actividad o tal o cual acción. Sin embargo, no se realiza. De nada serviría que un tribunal, por ejemplo, como en el Ecuador, que haya oralidad, que no se presente el juez a la audiencia, que en la audiencia realmente de oralidad las partes tengan el mismo tiempo en relación a argumentar ante el juez lo que a su derecho proceda.
que ese juez esté cercano a las partes, pero por otra parte, que haya publicidad, eso es muy importante, porque tampoco de nada sirve que exista esa igualdad entre las partes y que el juez sea un poco o un mucho imparcial y que la sociedad no conozca de qué se trató el juicio, cómo se resolvió. El día de ayer oíamos que la sentencia se debe de dictar oral, eso es bueno, pero no tanto que la sentencia se dicte oralmente, sino que ante la presencia de la población interesada en un supuesto determinado, porque bueno, los supuestos administrativos o los actos administrativos nos interesan a todos, porque al fin y al cabo pues vamos a caer en un acto de la administración pública, que ese juicio, que esa audiencia realmente sea pública y que para que sea pública se le permita a la ciudadanía y a los medios de comunicación estar presente y que allí mismo se dicte la resolución con el objeto de que se vea que el juez realmente actuó imparcialmente. Recomendaciones muy importantes, le quedo muy agradecida.